Es un gusto aceptar la invitación para dictar la conferencia inaugural de la Cátedra de Inclusión Social de Jóvenes que ha establecido el Foro Ecuménico Social. Felicito con admiración esta iniciativa del Foro Ecuménico Social que conduce con tanta excelencia y tanto compromiso Fernando Flores, porque esto es lo que hace falta, poner en el centro de la agenda de América Latina la temática de la exclusión social de los jóvenes. América Latina tiene muchos progresos, pero tiene muchos desafíos, y entre esos desafíos, uno absolutamente central es la situación de los jóvenes. Voy a tratar a grandes trazos de describir la situación general social de América Latina, de poner en segundo lugar a foco la situación de los jóvenes y en tercer término de pensar en soluciones para esa situación. Desde el Foro Ecuménico Social se están alentando algunas que son absolutamente relevantes. Esto va a ser una disertación breve. Si ustedes van a querer ampliar lo que aquí estamos exponiendo, hemos tratado el tema con mucho detalle en mi más reciente obra, que se llama Escándalos Éticos, aparecida hace muy pocos días. En primer término, sobre la situación general de América Latina. América Latina ha hecho progresos importantes en el campo de la democratización. Claramente los ciudadanos quieren una democracia cada vez más activa en América Latina, y los ciudadanos están presionando fuertemente para que se pase de lo que podríamos llamar una democracia pasiva, donde solo se vota una vez cada 4 o 5 años, y muchas veces los elegidos después no cumplen con las promesas electorales ni con el mandato electoral, a una democracia activa, donde permanentemente la opinión pública está haciendo sentir su peso, controla los actos de gobierno, hay información plena sobre los actos de gobierno, hay transparencia, como lo llamamos actualmente, y hay sensibilidad a escuchar a la ciudadanía. La ciudadanía en América Latina quiere dar ese salto, pasar de la democracia pasiva a la democracia activa, y lo está exigiendo de una manera muy concreta. Recordemos que en América Latina, entre los años 95 y 2007, 14 presidentes no pudieron completar su mandato, no por golpes militares, ha habido un solo caso de un golpe militar autocrático, sino posterior a la fecha que estoy mencionando, sino por sublevaciones sociales, porque la ciudadanía salió a la calle a expresar su disconformidad porque no estaban cumpliendo con el mandato electoral de crear sociedades más equitativas, de reducir la pobreza, de generar oportunidades, y por corrupción mezclada con ello en diversos casos. Esta disconformidad llevó a que tuvieran que renunciar antes de completar su mandato a sus puestos. Entonces hay en América Latina una ciudadanía que vota cada vez más, que pide votar con más frecuencia, que quiere descentralización del Estado hacia los municipios y a las regiones, que quiere que todos los funcionarios públicos con responsabilidades importantes sean electos directamente por la ciudadanía. Ya en América Latina casi no quedan alcaldes que sean nombrados por el presidente, que era muy usual tiempos atrás, sino que son elegidos directamente por la ciudadanía. Esta ciudadanía pide control social de los actos públicos, se está articulando crecientemente, y todo esto es esperanzador y positivo para América Latina, una sociedad civil cada vez más fuerte y con mayor presencia en el escenario histórico. También es alentador de que se esté avanzando en varios países de América Latina en el terreno de las metas del milenio, en el terreno de cumplir con los objetivos sociales encomendados a través de los mandatos electorales, en el terreno de poner en el centro de los problemas a los problemas de la pobreza,
y la desigualdad. Hoy América Latina, no toda, pero en economías como la de Argentina, como la de Brasil, como la de Chile, como la de Uruguay, en Bolivia, en el Ecuador, está recorriendo un tramo muy importante en la construcción de políticas sociales de nueva generación. Políticas sociales que parten de la idea del enfoque de derechos, que ayudar a los ciudadanos por debajo de la línea de la pobreza a construir futuros mejores, no significa una dádiva ni un favor de ningún gobierno, sino significa restituir un derecho, porque la pobreza es ante todo una violación gigantesca de derechos humanos. No se entiende cómo en una región tan rica potencialmente como América Latina puede haber, como hay actualmente, una tercera parte de la población por debajo de la línea de la pobreza. Y esta nueva generación de políticas sociales ha hecho que las cifras no sean peores que esta cifra que estoy mencionando. Y ha reducido pobreza significativamente. En Chile la pobreza bajó del 40% durante la dictadura militar de Pinochet al 13% actualmente. En el Uruguay la pobreza se redujo en 15 puntos durante el gobierno del Frente Amplio, que fue renovado por amplísima mayoría. En el Brasil de Lula, 20 millones de brasileños salieron de la pobreza y se incorporaron a la clase media. En la Argentina la pobreza, que en el 2002, después de las políticas neoliberales de los años 90, era el 58% de la población, se redujo a mucho menos de la mitad de esa cifra. Esta nueva generación de políticas sociales ha ayudado significativamente a que se afiancen las posibilidades de oportunidades para todos. No está generalizada en América Latina, hay países que siguen con inversiones sociales muy bajas. Todos los países que mencioné tienen actualmente inversiones sociales muy altas. El programa Bolsa Familia de Lula, continuado actualmente por su sucesora en el Brasil, es el programa social mayor de toda la historia del Brasil, que protege a 45 millones de las personas más pobres del Brasil. Y el programa que termina de crear la presidenta de la Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, el programa de asignación universal a los hijos de trabajadores informales, está llegando a 3,5 millones de niños que, como eran hijos de trabajadores informales, no tenían protección alguna y actualmente tienen protección de seguridad social y tienen protección médica y tienen un futuro con oportunidades. América Latina ha hecho progresos en política social, en política económica. En los países que mencioné al mismo tiempo hay una apuesta por las pymes y una apuesta por la expansión de la economía nacional, por el desarrollo productivo nacional. No son los únicos, hay experiencias en la misma dirección en otros países, pero al mismo tiempo están los desafíos. América Latina tiene 50 millones de personas sin agua potable, tiene 120 millones de personas que viven en tugurios, o sea, en villas miserias o favelas. América Latina, cuando uno pregunta por qué tiene todos estos dramas sociales teniendo tantas riquezas potenciales, aparece una explicación que es muy desafortunada para América Latina. Es la región más desigual de todo el planeta, es la región donde peor están distribuidos los ingresos, peor está distribuido el acceso a la tierra para hacerla producir, es muy desigual en materia de acceso a educación de calidad y a salud de calidad, es muy desigual en el acceso a la internet y a las nuevas tecnologías, y la desigualdad genera pobreza. Está demostrado, constatado de todas las formas posibles. Y la desigualdad genera un problema que es el del que se está ocupando esta cátedra, que con tanto acierto está abriendo el Foro Latinoamericano con el apoyo de una serie de instituciones, de fundaciones y de empresas privadas. La desigualdad genera exclusión social juvenil. Y este es el segundo punto que quiero abordar en esta disertación.
¿Qué es exclusión social juvenil? Hay un conjunto de jóvenes en América Latina que están fuera del sistema educativo y están fuera del mercado de trabajo. Esos jóvenes son nada menos que la cuarta parte de toda la juventud de América Latina, el 25% de toda la población joven de América Latina. Millones y millones. ¿Por qué han desertado de la escuela? Han desertado por pobreza, porque hay 13 millones de niños menores de 14 años de edad que trabajan en América Latina, por lo tanto es muy difícil que puedan completar una escuela primaria o una escuela secundaria. La pobreza significa que no hay apoyo, en muchos casos, de la familia cuando se estudia, apoyo que es muy importante, porque la familia está tratando de sobrevivir duramente. La pobreza significa cosas tan elementales como esta. Los chicos normalmente, la maestra en la escuela les dice que hagan sus deberes. Cuando llegan los chicos de clase media a sus casas, hay dos padres esperándolos que están tratando de apoyarlos para hacer los deberes o de recordarles que hay que hacer los deberes, de facilitarles alimentación. Los chicos se encierran en una habitación, tienen un escritorio, hacen los deberes. Pero ¿qué pasa con los chicos de los 120 millones que viven en Tugurios? ¿Qué pasa con los chicos de las favelas, de las villamiserias, de los cantegriles, de los llamados pueblos jóvenes en el Perú, de las distintas formas de la miseria social en América Latina? Cuando llegan a sus tugurios, o sea, a las chozas o a las habitaciones, a las viviendas precarias, donde viven hacinados 6, 8, 10 personas, no hay ninguna mesa esperándolos, ni ninguna pieza donde se puedan encerrar, no hay ningún lugar para hacer los deberes. Y en muchos casos los padres están tratando duramente con dobles jornadas o con changas o con lo que fuera de ganarse la vida y no tienen la posibilidad de apoyarlos ni el capital educativo para apoyarlos porque a su vez tuvieron que desertar en las escuelas primarias. 2/3 de los chicos que son hijos de padres que no completaron la primaria tampoco completan la primaria en América Latina. Esto lleva a que la tasa de deserción escolar en secundaria sea el 50%, o sea, solo 1 de cada 2 jóvenes latinoamericanos termina el colegio secundario promedio en la región. Y un chico sin colegio secundario terminado tiene muy pocas chances de ser tomado ni en el sector público ni en el sector privado, porque en ambos se exige el diploma de secundaria cada vez más como la credencial mínima de empleabilidad para poder ser empleable, con razón, porque se necesitan para manejar nuevas tecnologías o para manejar las operaciones propias de un mundo tan complejo. En el plano productivo se necesita por lo menos una base de conocimientos de escuela secundaria. Estos chicos quedan afuera de la educación y quedan fuera del mercado de trabajo. Son marginales. Y encima que quedan fuera se ha desarrollado una ideología perversa que los culpabiliza por quedar afuera. Muchas veces se habla de los jóvenes excluidos y yo les hago una prevención al respecto. Cuando escuchen hablar del modo que ahora les voy a describir, reaccionen, porque es un modo falaz totalmente de describirlos. Se dice los ni. Se dicen los jóvenes que ni trabajan ni estudian. Se dice incluso en informes de organismos acreditados por error serio, se habla de este modo. En algunos discursos se habla de este modo porque se está tratando de ocultar la realidad. Que son ni, que ni trabajan ni estudian. ¿Por qué me indigno tanto? Porque el ni da la impresión de que ellos eligieron no trabajar y no estudiar. Eso es lo que transmite este tipo de terminología. Y ellos no eligieron no trabajar ni estudiar. Fueron forzados a ellos por la sociedad que no les ha dado oportunidades ni de estudiar ni de trabajar.
Y entonces encima que son excluidos por la sociedad, disfrazamos el problema echándole la culpa a ellos. Esto es perverso. No son ninis, son como un sacerdote brasileño que trabaja con niños de la calle, lo dijo con palabras claras, son excluidos por la sociedad, no son siquiera excluidos sociales. Han sido puestos en esta situación por la debilidad de las políticas públicas, por la falta de compromiso de la empresa privada, por la falta de solidaridad suficiente de la sociedad civil, por errores colectivos. Estos jóvenes son millones y millones en América Latina. Algunos de ellos se hacen vulnerables al delito, porque ¿cómo se sobrevive si no se tiene trabajo, no se tiene estudio y solo se consiguen empleos de muy corto plazo para changas, etcétera? La tentación del delito está allí. Es más, las bandas del crimen organizado tratan de reclutar a estos jóvenes que producimos entre todos. Muchos se niegan, pero son tentables porque allí hay remuneración importante a corto plazo y hay el infierno, es el peor lugar en donde se puede estar en el planeta. Mi tercer y último punto, ¿hay solución o es un problema que no tiene solución dada su extensión fenomenal en América Latina? Absolutamente hay solución. Cátedras como esta forman parte de la solución. El trabajo que hace permanentemente el Foro Ecuménico Social, convocando a destacados empresarios, líderes intelectuales, líderes de la sociedad civil de toda América Latina, con este tipo de agenda social, es parte de la solución. La solución pasa en primer lugar por poner el tema en el centro de la agenda pública. En segundo lugar, por educar para derrumbar los mitos del ni o los mitos de que ellos están en esta situación por culpa de ellos, porque no les gusta trabajar o porque son indolentes o son alcohólicos. Ninguna investigación demuestra eso. Todas las investigaciones, pueden ver en mi último libro, Escándalos Éticos, y el anterior que escribí con el premio Nobel Amartya Sen, Primero la gente, pueden ver toda la evidencia empírica, los datos sobre lo que les estoy diciendo. Las investigaciones indican que los jóvenes excluidos están donde están por tres razones centrales. La primera se llama falta de oportunidades laborales, al mismo tiempo falta de educación. Y la tercera es la familia desarticulada. Las familias desarticuladas generan situaciones de debilitamientos muy severos de la principal institución pilar de la sociedad, que es la familia. ¿Cómo se trabaja contra la exclusión social? Trabajando en estos tres planos. Trabajando en el campo de las oportunidades laborales. Y el Foro Ecuménico Social está lanzando una gran iniciativa para fortalecer alianzas estratégicas entre el sector público y la empresa privada para desarrollar proyectos concretos. Hay ejemplos de los resultados fenomenales que han dado proyectos de este tipo. En Chile se han desarrollado proyectos que se llaman Chile Joven, donde el Estado subsidiaba a la empresa privada para que tome a jóvenes excluidos para pasantías, para capacitaciones, para entrenamientos, y si le convienen, si rinden, después la empresa los contrate como planta de personal. El 90% de los jóvenes fueron contratados. Oportunidades de trabajo, como las que creó un ingeniero en computación brasileño que se convirtió en una figura de referencia en el mundo entero, cuando generó en las favelas del Brasil escuelas para programadores y desafió a toda la sociedad diciéndole: ¿ustedes creen que los jóvenes de la favela no sirven para nada? Yo les voy a demostrar cómo puedo educarlos para ser programadores y con eso tener trabajo. Ahora se están formando en sus escuelas 700.000 jóvenes en el Brasil.
fueron apoyadas también por el sector público. Las soluciones están, las soluciones son posibles, las soluciones pasan por crear oportunidades laborales y pasan por extender y profundizar la educación. Hay ejemplos muy importantes en América Latina en esta dirección, como el de Fe y Alegría, por ejemplo, hoy con escuelas para los más débiles de la sociedad en más de 15 países. En sus inicios, su primer programa fue para mucamas, que no tienen cómo completar una primaria o una secundaria, y entonces el programa para completar estudios primarios y después secundarios de Fe y Alegría era por radio, y lo escuchaban las chicas que trabajan en quehaceres domésticos en las casas donde trabajan, y hacían el programa por radio, absolutamente ejemplar. O como el de la Fundación Cimientos, hoy en Buenos Aires, que va a las escuelas más pobres del país y trabaja en mejorar la calidad de educación en esas escuelas pobres, o como la de Faz Aparte en el Brasil, que es una ONG ejemplar que ha instituido la educación en trabajo voluntario en muchísimas de las escuelas de todo el Brasil y otorga el distintivo Faz Aparte, quiere decir haga parte a las escuelas que educan a los chicos en el trabajo voluntario. Más oportunidades laborales, más educación y más familia. Hay que fortalecer a las familias y disminuirán los jóvenes en situaciones de vulnerabilidad al delito, y fortalecer a las familias pobres que se desintegran con facilidad bajo el embate de la desocupación prolongada. En Noruega las madres tienen actualmente 15 meses de licencia posparto. En América Latina las madres pobres tienen 0 meses de licencia posparto porque no tienen trabajos en la economía formal, porque sobreviven como pueden en la economía informal, y allá no hay ningún tipo de licencia posparto para cuidar de los bebés, etc. Es necesario que haya políticas públicas que en alianza con las empresas privadas, que son un motor fundamental de la economía y que deben ser un motor fundamental de la responsabilidad social, generen programas de protección para las madres más pobres. Termina de generarse en la Argentina. La presidenta del país, que instituyó el programa que mencioné anteriormente, la asignación universal para hijos de trabajadores no formales, ahora le ha agregado un programa especial de protección maternal para todas las mujeres pobres embarazadas. Y en Chile, el actual presidente de Chile, Piñera, mandó al Congreso chileno, y seguramente será aprobado por casi unanimidad, un proyecto que establece la protección absoluta del Estado a todas las mujeres embarazadas del país durante los 6 meses posteriores al periodo de dar a luz. O sea, entre 0 y 6 meses hay una diferencia sustancial. Ese proyecto no lo limita a las mujeres que trabajan, sino lo extiende nuevamente a las mujeres que están fuera de la economía formal a sí mismo. Es posible, con el apoyo de la empresa privada, que puede hacer muchísimo en todos estos campos, ayudando a las políticas públicas, junto con las ONGs y las organizaciones de la sociedad civil, la colaboración de los medios masivos de comunicación, reducir totalmente la exclusión juvenil en América Latina. Yo participé hace poco tiempo de un programa de televisión que tiene uno de los máximos ratings en la televisión argentina, y la conductora María Laura Santillán, reconocida periodista, dedicó el programa a exclusión social de jóvenes. Me invitó para que yo expusiera mis ideas, pero invitó al mismo tiempo a 4 jóvenes excluidos que estaban destinados a pasar su vida, habían nacido en hogares pobres, una de ellas era madre soltera joven, su familia en un tercer caso se había desintegrado bajo el peso de la pobreza,
estaban destinados a destinos de pobreza absoluta y en algunos casos quizás al delito. En su vida se cruzaron Cáritas, la AMIA, instituciones de bien público que hacen muchísimo por los jóvenes excluidos, una política pública del Ministerio del Trabajo que ayuda a terminar el colegio secundario a los jóvenes que desertaron de la escuela secundaria y les cambiaron el destino. Todos ellos trabajaban en empresas privadas actualmente, con responsabilidades y tenían un trabajo decente. El programa trató de demostrar que lo que yo planteo desde el punto de vista del pensamiento, de las políticas, cuando se encarna en la acción, permitió salvar a estos 4 jóvenes como se pueden salvar muchísimos más. Por eso, estimados amigos, esta cátedra no es una cátedra más. Es una iniciativa precursora y pionera del Foro Ecuménico Latinoamericano, y los felicito nuevamente, y a las empresas privadas, a las fundaciones que apoyan en esta iniciativa, para que en América Latina superemos la afrenta ética fenomenal que significa que 1 de cada 4 jóvenes no tenga esperanza. Restituyámosle la esperanza, pero no porque le estamos haciendo un favor, sino porque le estamos restituyendo el derecho que tienen como seres humanos y como ciudadanos de democracias. Muchas gracias.